Muy buenas tardes, familia, muy buenas tardes a toda la iglesia. Damos inicio en esta hora a este discipulado llamado catartizo. Y damos gracias a Dios por todos los que nos están viendo por acá, por las redes sociales, por el YouTube, por Ciudad de Jehová TV. Usted puede suscribirse, usted puede enviar ahí, colocar la campanita, colocar suscribirse, y usted va a recibir todo lo que estamos impartiendo a través de este ministerio Ciudad de Jehová. Conocimiento muy importante en estos últimos tiempos. Amén. Vamos a entrar de una vez en tema y quiero hacer un refrescamiento de todo lo que estamos hablando. Como iglesia estamos impartiendo a la iglesia, como lo dice la palabra del Señor. Si hay un texto que en este tiempo estamos cumpliendo, y yo de parte de Dios como pastor tengo la carga y la responsabilidad. El Señor me hablaba y me decía: Habacuc 2:14 tiene que estarse cumpliendo en este tiempo. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Imagínense el agua cubriendo el mar. Así dice la palabra que tiene que estar siendo llenada la tierra del conocimiento de Dios. Y nosotros estamos usando las redes sociales y creemos que esa palabra abarca las redes sociales. Así que todos los que son iglesia, este conocimiento y este discipulado no es solamente para el ministerio, sino para mucha gente que anhela conocer el fundamento. Si nosotros no conocemos el fundamento de nuestra fe, vamos a ser poco eficaces al momento de ganarnos a este mundo. Amén. Porque este mundo se gana con la verdad del evangelio. Y para que usted pueda predicar el evangelio, usted tiene que predicar de la verdad de Cristo. Mire que antes de entrar en tema quiero hablar esto. Hay personas que salen a predicar el evangelio, pero predican el evangelio con las historias del evangelio. Predican el evangelio con la historia de la mujer samaritana, predican el evangelio con la historia de milagros que hizo Jesús. Pero es que Jesús no predicaba el evangelio así, y los apóstoles no predicaban el evangelio así. El evangelio se predica con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces nos enseñaron que vamos a evangelizar. Entonces llevábamos el mensaje de la viuda de Sarepta. No, llevábamos el mensaje de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No, o sea, usted puede evangelizar con esto, pero el mensaje del evangelio es, la palabra evangelio es buenas nuevas. Y esto quiere decir de que yo tengo que hablar todas las buenas nuevas que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo las puedo yo hablar si no las conozco? Entonces, este fundamento de este discipulado quiere levantar a un remanente fiel en este tiempo, porque vamos a ir a la calle. En este 2021 tenemos una demanda de ir a buscar la cosecha que el Señor ha seleccionado, gente que está allá afuera que el Señor quiere que los vamos a buscar para que lleguen a los pies del Señor, porque su venida está cerca. ¿Cuántos creen que la venida de Jesús está cerca? Entonces tenemos que prepararnos. Amén. Entonces hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca del tema de la justificación, acerca del tema de la expiación, acerca de la redención, acerca de la remisión. Amén. Entonces hablamos de todos estos temas porque en sí ellos manifiestan cuál fue el impacto de la obra de Jesús en la tierra, allá en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo muere y Él muere, pero eso tiene un significado en el mundo espiritual. ¿Cuál fue el significado del mundo espiritual? Que a través de su muerte nosotros hemos sido librados del castigo de la muerte. ¿Cuánto me entienden? Del castigo del pecado. Solamente, miren, si el ser humano únicamente será justificado, Dios será propicio al ser humano a través del sacrificio de Jesucristo. No hay otro sacrificio. Eso es lo que estamos aprendiendo acá. No es por obras que el hombre puede ser salvo. La Biblia dice que es por fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Entonces nosotros hemos ya hablado de estos temas. Usted lo puede buscar ahí en el YouTube y puede entender
gran parte de lo que hemos estado enseñando acerca de la justificación, acerca de la expiación y todo esto, y va a ser de mucha gran bendición para todos ustedes. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la ley del pecado, de la muerte y del espíritu. Vamos a hablar hoy acerca de esta controversia, porque es un tema un poco controversial, porque hay personas que hablan de estos temas y siempre hay una duda. Entonces queremos entender por la palabra. Hoy vamos a conocer cómo es esa ley, la ley del pecado y de la muerte, y cómo es la ley del espíritu. Nosotros estamos viviendo por cuál ley, después más adelante vamos a hablar de la gracia, pero hoy vamos a hablar acerca, que aunque la ley del espíritu habla un poco de la gracia, pero hoy vamos a hablar acerca de esa naturaleza de ley del pecado y de la muerte, que alcanza a toda la humanidad. Toda la humanidad es alcanzada por esta ley. Y yo quiero empezar citando lo que Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 7, habla acerca de una condición que es una condición en la cual todos los seres humanos estamos hoy en día. Escuche esto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, del 19 al 24. Leo completo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, escuche, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Escuche esto, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, atienda este texto, porque es una analogía que el apóstol Pablo hace acerca de la condición humana, la lucha entre nuestro ser de querer agradar a Dios, pero las consecuencias de una ley de pecado y de muerte que nos reclama día a día. Escuche, todos los días, desde que nosotros hemos nacido hasta que partamos, hay una ley que va a reclamar tu vida y va a reclamar mi vida. Pero hoy vamos a entender cómo esa ley es quitada de nosotros y es movida para una ley de gran bendición. Amén. Entonces, Pablo habla de una lucha. Y a lo mejor yo leyendo esto, usted inmediatamente dice: ay, pero a mí también me pasa. Porque Pablo dice en pocas palabras: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. ¿A cuánto les ha pasado que usted quiere no pecar, pero termina pecando? A usted se le hace más fácil el pecado, y a mí, que guardar. Tenemos una lucha. Pablo habla, y me llama la atención esta palabra, porque ya vamos a entender aquí algo. Dice la palabra del Señor, dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí hay una lucha, es como una dominación que Pablo tiene. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Porque Pablo dice que en sus propias ganas él no quiere, pero hay algo que lo lleva, lo termina dominando. Ahora mire lo que dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y aquí es donde les voy a hablar. Pablo se encontró, él decía: ahora yo entiendo que hay una ley, me hallo con esta ley. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí. ¿Cómo el mal está en mí? Sí, nosotros desde nuestro nacimiento nacemos con una tendencia, hermano, torcida. La palabra de Dios enseña en el libro de Isaías que todos
nos descarriamos a una, como la oveja. Por eso es que el Señor lo compara a usted y me compara a mí con una oveja descarriada. Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que se descarriaron del camino. ¿Por qué se descarriaron del camino? Porque el pecado los llevó. Una ley que usted va a estar luchando hasta que usted parta de esta tierra. ¿Cómo entró esa ley en nosotros? Pablo de una vez en Romanos 5:12, él habla un poco acerca de eso. Y dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, escuche ese correlativo, mire, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, dice Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué habla Pablo ahí? Que entró la muerte y el pecado por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? En el libro de Génesis capítulo 3, usted se da cuenta que Adán peca cuando desobedece a Dios y come del fruto que Eva le dio a comer. Cuando Adán peca, Adán fue el primer hombre. Cuando Adán peca, inmediatamente cuando él desobedece al Señor, entra en rebelión. Ahí entró en él el pecado que fue transferido por causa de la desobediencia. Ahora, nosotros somos hijos de ese Adán, porque toda la creación que hoy existe fue formada del primer Adán. De ahí en adelante nosotros nacemos con una herencia de pecado que nos va a obligar, hermano, escuche esta palabra, nos va a obligar una herencia, que en este caso Pablo la llama una ley. Hay personas que dicen: ay, a mí me hubiese gustado nacer catirito de ojos verdes. Usted no puede decidir cambiar ser catirito de ojos verdes, porque usted tiene una herencia de sus padres. Y si sus papás eran morenitos, usted, si sale catirito de ojos verdes, la cosa se preocupa ahí, ¿me entiende? Pero ese es otro caso. No debiera. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una herencia de ADN. Bueno, en el mundo espiritual también hay un ADN, que es ADN de pecado. Entonces nacemos con ese ADN y esa es la ley con la que Pablo se encuentra. Porque ahora todo ser humano nació con una ley que lo domina y que lo obliga. O sea, usted desde pequeño nace con una ley que lo obliga a usted a pecar. O sea, el pecado es fácil. Póngase a ver que los niños desde pequeños, cuando ya los niños van creciendo, que ya caminan, que ya pueden, si un niño rompe algo, inmediatamente usted le regaña y usted dice: ¿quién rompió eso? Y el niño inmediatamente, si fue, él dice: yo no fui, no sé. Ahí la pregunta es: ¿quién enseñó al niño a decir mentira? Nadie lo enseñó a decir mentira, porque él no sabe lo que es la mentira. Pero como él trae, por ser humano, trae una naturaleza de pecado, el pecado se manifiesta inmediatamente en él. Entonces Pablo se encuentra con esa ley. ¿Cuál es la ley? La ley que lo obliga a él por naturaleza. Lo obliga por naturaleza al pecado. Lo obliga a hacer lo malo. Esa ley, en esa ley estamos todos. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Usted nunca va a vencer el pecado. Todos los días usted tiene que luchar contra él. Para eso es que nace la ley del Espíritu. Vamos a entender entonces ahora un texto que mucha gente lamentablemente desconoce o malinterpreta. Dice Romanos capítulo 8 verso 1. Atienda esto, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira acá que yo muchas veces me he encontrado con personas que solamente dicen: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y usted dice: wow, si yo estoy en Cristo Jesús, sobreentiendo que estar en Cristo Jesús es venir para la iglesia los domingos.
Sobreentiendo que estar en Cristo Jesús es poner música cristiana. Sobreentiendo que estar en Cristo Jesús es tener una Biblia y tener familia cristiana, en fin. Pero aquí Pablo habla claramente, mire acá, acerca, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí especifica qué es estar en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire acá, cuando usted y yo recibimos al Señor como nuestro Salvador, inmediatamente sobre nuestra vida se activa la gracia. ¿Cuál es la ley? Porque mire acá, esta ley que me dice el apóstol Pablo, dice que lo lleva a él y lo domina. Pero ahora me habla que nosotros ya no andamos en una ley de pecado ni de muerte, por causa de que hemos sido justificados por Jesús y lo hemos aprendido. Quiere decir que ya yo no ando conforme a la ley del pecado y de la muerte. Pero usted me dice inmediatamente: pastor, pero si a mí a veces se me salen las malas palabras, a mí a veces se me salen las mentiras y se me salen los malos pensamientos. Yo creo en Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que si yo creo en Cristo, en Jesús, ahora me dice que yo ando, que ya yo no ando en esa ley? ¿Cómo yo no puedo estar en esa ley, pastor? Si a veces yo voy pasando y pasa una mujer bonita y a mí se me van los ojos, pastor. Entonces no entiendo por qué dice que ya no ando en la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, la ley del pecado, ¿qué dice la ley del pecado? La ley del pecado establece que todo pecado y toda transgresión tiene que ser cobrada con la muerte. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Y míreme acá un momentico, porque aquí no es cuestión de abrogar la ley o de ir en contra de la ley, porque aquí entonces entramos en el tema de mucha gente que dice: pastor, pero yo vivo en la gracia, yo no vivo en la ley. Escuche, la ley nunca deja de ser. Es más, Cristo no vino en contra de la ley. Cristo no vino a decir que la ley no se tiene que cumplir. La gracia no invalida la ley. Pero ¿qué era lo que pasaba con la ley de Moisés? Mire acá, que la ley de Moisés establecía 10 mandamientos. Mire acá, que dicen: no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y usted conoce todos los mandamientos que dice la ley. La ley de Moisés establecía lo que usted no puede hacer, pero la ley de Moisés no lo ayudaba a usted ni a mí a cumplirla. Entonces el mundo vivía en una directriz. ¿Por qué? Porque la ley ciertamente me decía: no robarás, pero la ley no me ayudaba a mí a no robar, porque ya yo venía trayendo una naturaleza caída que entró por el primer Adán. Entonces, aunque la ley me dice no robarás, yo voy a sentir las ganas de robar. Si en mi casa falta algo, si yo no tengo el temor del Señor en mi corazón, esa ley, aunque me lo prohíba, yo la voy a transgredir, porque tengo una naturaleza pecadora. Entonces la ley dice: no peques, pero no me ayudaba a no pecar. No sé si usted me está entendiendo. Entonces el ser humano empezó a vivir con los 10 mandamientos que le decían que no pecara, pero tenía, como dice el apóstol Pablo, una naturaleza, mire, nata o innata es la palabra, para pecar. ¿Cómo entonces el mundo podía ser librado de la condenación? Para eso vino Jesús. Entonces aquí es donde le enseño yo esto. Ahora, cuando el pueblo pecaba, y usted lo aprendió en la expiación, el pueblo ofrecía un sacrificio de un cordero por la expiación del pecado. Cuando Jesús muere, Él viene como el cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora, Él quitó el pecado por el cual Dios tenía que castigarlo a usted y me tenía que castigar a mí. Ahora, escuchen, seguimos teniendo una naturaleza pecadora, pero Jesús vino a establecer la ley del Espíritu.
para que nosotros no estuviéramos en la ley en la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando le aceptamos a Él como Salvador, atención que aquí está la clave, cuando le aceptamos a Él como Salvador, la ley de la muerte y del pecado en nosotros queda invalidada. Aunque pequemos, ya la ley no nos va a demandar muerte si hemos creído en el Señor. Mire que quiero ser un poquito responsable con lo que le estoy hablando, para que no me malentienda. Quiere decir que con solo yo creer en el sacrificio de Jesús, inmediatamente ya yo no voy a ser demandado de parte de Dios la ley de la muerte y del pecado. Ahora usted me dice, pastor, pero ¿por qué todavía tengo ganas de pecar? Usted, desde que está en esta tierra hasta que usted parta con el Señor, usted todos los días va a tener ganas de revolcarse en el pecado. Olvídese que usted no va a tener, porque esa es la lucha que nosotros vamos a tener con este cuerpo de muerte. Por eso es que mientras estemos en la tierra, este cuerpo que usted tiene, que usted lo pinta, que se pinta el pelo, que se pone bonito, que por fuera puede parecer muy bonito, este cuerpo es de muerte. Por eso Pablo dice que cuando nosotros partamos de esta tierra, nosotros tenemos que ser transformados. O sea, este cuerpo corruptible no puede heredar la vida eterna, porque este cuerpo está acostumbrado a pecar. Nosotros vamos a ser mudados a un cuerpo celestial que va a poder vivir y morar con el Señor sin tendencia a pecar. ¿Cuántos me entienden eso? Entonces, pastor, ¿cómo es eso que cuando yo ahora creo en el Señor, ahora paso a una ley distinta? Vamos a ver cuál es esa ley distinta. Mire lo que dice acá en Romanos 8:2, el verso que viene. Primero le dije que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora usted dice, no hay condenación, pero yo sigo pecando. Pero esa condenación tiene o ser librado de la condenación tiene una condición, que aquí es donde yo quiero que usted me entienda. Si ciertamente recibimos a Jesús y somos librados de la muerte, ya cuando yo me muera, yo estoy tranquilo porque mi fe está en Jesús. Pero tiene que haber una condición mientras yo esté todos los días en esta tierra. Tengo que estar batallando y luchando cada día. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo para que esta condición esté activa en usted y en mí. Dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es conforme a la carne? Conforme a los deseos de la carne. Quiere decir que estando en Cristo Jesús, puede haber una tendencia en mí que me lleva a estar en la carne, pero yo tengo que decidir no estar en la carne. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Si está acá, presta atención acá, que le interesa a usted saber esto más que a nadie. Entonces, estando en Jesús, viniendo a la iglesia, ayunando, orando, vigilando, haciendo todas las prácticas religiosas que usted puede hacer, usted tiene un hombre de muerte, un cuerpo de muerte, que lo va a llevar todos los días a revolcarse en el pecado. Ya usted fue justificado, pero esa justificación se mantiene firme mientras yo no ando en la carne. Quiere decir que ahora hay una lucha. El cristiano de hoy en día no le gusta luchar. Creemos que todo es, no, fui a la iglesia y el pastor oró por mí, ya que todo. No, usted tiene que aprender a luchar. Todos los días usted tiene una batalla completa con su yo pecador, con su naturaleza, con el hombre de muerte. Usted trae en sus hombros arrastrando un muerto que usted tiene que pelear todos los días. Escúcheme, hermano, pastor, no aguanto la tentación, ¡pelee! Pero te tengo una buena noticia hoy. Entonces no podemos pretender que porque estamos en la ley del Espíritu y la gracia, ahora yo no voy a ser reclamado por la ley del pecado. Pero ahora la ley del pecado que me va a reclamar es la que me va a llevar todos los días a pecar. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Que con recibir a Jesús, recibo la ley del Espíritu y de la gracia. Y ahora, aunque yo peque, escuche,
Él me justifica siempre y cuando yo mantenga una vida en esa ley del Espíritu. Por eso dice acá, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No a los que andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu. Entonces, hay una ley, como lo decía Pablo, miren, que se revelaba sobre sus miembros, o sea, sobre su cuerpo. Entonces, en este caminar, para que esa ley del Espíritu me alcance, y aunque yo peque, la gracia me alcanza y me levanta, yo tengo que mantener una vida en el Espíritu y viviendo para el Espíritu. Porque Pablo dice que esa ley se rebelaba contra los miembros. ¿Qué es los miembros? El cuerpo. Ejemplo, tu mente. Tu mente siempre va a querer pensar lo que no tiene que pensar. Usted no puede permitir que su mente se rebele. Usted tiene que luchar contra su mente. Para eso usted tiene que llenarse de palabra de Dios. Tiene que llenarse de conocimiento de la palabra. Por poner un ejemplo, la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Quiere decir que si en un momento de mi vida aquí en la tierra la ley del pecado me quiere llevar al pecado, pero yo he entrado en la ley del Espíritu por causa de la justificación de Cristo, ahora yo tengo que pararme firme. Y cuando yo tengo pensamientos que no le agradan a Dios, inmediatamente ato y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que usted siga aquí en el ministerio o siga aquí en una vida cristiana, y cuando la mente te empiece a traer pensamientos pecaminosos, usted, bueno, allá voy en ese tobogán, y usted se deja ir por el tobogán de su mente. La murmuración, el hablar mal, el corazón contrario, las manos pecaminosas, lo que yo hago con mis manos, lo que yo hago, lo que yo veo con mis ojos, lo que yo oigo. Si alguien te viene a ti a hablar cosas de pecado o te viene a murmurar, si usted está acá en la tierra, pero usted ha sido alcanzado por la ley, escuche, del Espíritu de la gracia, usted inmediatamente coloca su oído y lo quita. Porque dice Pablo, no hay condenación, o sea, no va a venir condenación en ti cuando tú estás en Cristo Jesús. No a los que andan en la carne, no a los que le dicen, bueno, la carne es débil. He escuchado hermanos que caen en pecado y dicen, la carne es débil, y entonces se conforman con que la carne es débil, pero no luchan. Hermano, la vida cristiana es una vida de luchas, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa. Mire, se lo voy a decir así. El apóstol Pablo hablaba de un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Nosotros por naturaleza tenemos dentro de nuestro ser un mensajero que trabaja para el diablo, que es la rebelión y la desobediencia. O sea, el diablo a veces no hace tantas cosas en ti, sino que el diablo lo que hace es que te tienta para alimentar esa ley que ya yo vengo arrastrando en mis miembros, que Pablo habla en Romanos 7, que fue iniciada a través del pecado de Adán. Entonces el enemigo, el diablo, para hacerte pecar a ti, lo que tiene que hacer es colocarte una tentación. Entonces, como él sabe que tú no vives y que tú no luchas para vivir conforme al Espíritu, sino que dice que la carne es débil y andas por ahí y no estás dispuesto a esforzarte, por eso es que caen en pecado. Por eso es que hay pecado. Pero usted tiene que entender que ahora le voy a hablar de los beneficios de estar en la ley del Espíritu. Cuando usted estaba en la ley, atención acá porque quiero que atienda esto. Cuando usted estaba en la ley, cuando usted no había sido justificado por Jesús, cuando el hombre caminaba antes de la justificación de Cristo, tenía que tratar no pecar por su propia fuerza. ¿Alguien entiende eso?
La ley de Moisés, como te dije al principio, te decía que no tienes que pecar, pero no te ayudaba a no pecar. Quiere decir que usted tenía que sacar fuerzas de donde no tenía para decirle al pecado que no. Escuche, ninguna persona puede combatir el pecado sin el Espíritu. Hay personas que dicen: yo lucho y luché contra la adicción al cigarro. Y conozco personas que dicen: ve, yo decidí un día no fumar más. Yo decidí un día no beber más y no bebí más. Está bien, y se lo creo, pero él decidió o ella decidió no pecar más en esa área, pero siguen habiendo áreas de la ley del pecado que lo siguen arrastrando. Ejemplo, dejó de fumar, pero es fornicario y adúltero. Dejó de beber, pero es mentiroso. Entonces siempre, si yo combato la ley que me lleva a pecar con mi propia pensamiento, la metafísica, todo lo puedo, sí lo puedo, sí lo puedo, si lo creo lo puedo, yo sí puedo, yo soy valioso. Ese autopensamiento tuyo no va a hacer que usted venza el pecado. Usted lo va a vencer una semana, usted lo va a vencer 2 semanas, usted lo va a vencer 3 semanas, pero a la 4ª semana caíste y te revolcaste otra vez. Porque el ser humano no puede combatir la ley del pecado y de la muerte con sus propias fuerzas, con sus propios miembros. Para eso vino la ley del Espíritu. Cuando somos justificados, inmediatamente es quitada la condenación y yo sigo caminando, viviendo en el Espíritu, viviendo por el Espíritu, ayudado por el Espíritu Santo. Pequé hoy, pero me levanté y me arrepentí y sigo siendo justificado por la ley del Espíritu y de la vida. ¿Usted lo entiende? Pero si yo peco y me dejo ir por ese tobogán y yo no lucho, ahí yo le estoy demostrando al Señor que sí hay condenación para mí, porque aunque estoy en Cristo Jesús, vivo conforme a la carne. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. Con esto finalizo. El apóstol Pablo hablando acerca de la ley del Espíritu de vida, para que usted vea la bendición. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Se lo acabo de enseñar, ¿verdad que sí? Como ahora he creído en Jesús, soy justificado, ahora vivo por la ley del Espíritu de vida. Ahora no vivo por la ley del pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios me ha enviado su esperanza en semejanza de carne. Me ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire lo que dice Pablo acá, y atienda esto, porque esto le interesa a usted cuando usted entiende la realidad espiritual de lo que el Señor nos ha librado. Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley de que peque, y por causa de que pequé tengo que morir, porque ya lo reconocí, Él me justificó. Ahora, el cuerpo me lleva a pecar, las tentaciones siguen, pero ahora las combato, me paro firme, porque ahora tengo al Espíritu Santo. Mire que la ley es del Espíritu, porque cuando usted recibe la justificación, también recibe al ayudador. Mire, Jesucristo no hubiese podido finalizar una vida sin pecado, sin el Espíritu Santo. Nadie que no haya recibido el Espíritu Santo jamás tendrá el poder y la fortaleza para combatir el pecado. Por eso es que ahora nosotros nos salimos de la ley, porque la ley yo tenía que cumplirla. Pero ¿qué demostró la ley, amado? Que nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Como nadie puede cumplir la ley, según lo que dice Pablo, ahora yo les voy a enviar a mi Hijo en semejanza de carne, para que a través de su sacrificio Él cumpla la ley por ustedes. Y ustedes lo que tienen es que reconocerlo a Él. Y cuando lo reconocen a Él, aunque pequen, se vuelven a levantar y ustedes siguen justificados. Ay, yo le hubiera dado un aplauso al Señor. Ya está. Ya está amando un poquito más a Dios. Está amando. O sea, porque es que el Señor sabía que si Él te dice,
no adulterarás, la ley que dice no adulterará, o la ley que dice no dará falso testimonio, te dice que no lo hagas, pero no te ayuda a no hacerlo. Si nosotros traemos una naturaleza de pecado, nosotros traemos una naturaleza pecaminosa. ¿Usted me entiende esto? Por eso dice que era imposible cumplirla, pero a través de Cristo se hace posible. Mientras yo lucho, mientras yo batallo, pero no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo, escuche, está con nosotros. Y dice el apóstol Pablo, escucha acá, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, que seamos justificados por la ley, se cumpliese en nosotros por causa del sacrificio, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, me sigue diciendo entonces, mire acá, que para yo estar en la ley del Espíritu tengo que estar luchando. Usted no entiende. Tengo que estar en luchas. Por eso cuando vengan las tentaciones y vengan las luchas, dele para adelante. Si se cayó, párese, arrepiéntase y dele para adelante. Cuando una persona peca y no entiende que si se levanta y se arrepiente, el Señor le da nuevas oportunidades, es porque no entiende esto. Y ya esto se pagó. Y nosotros tenemos que comprenderlo. ¿Sabe para qué? Para poderle hablar al mundo del amor de Jesús. Para poderle hablar al mundo que hay una esperanza. Cuando yo entiendo esto, y yo entiendo que solamente de corazón debo reconocer a aquel que cumplió la ley, ya me exonera a mí de no haber cumplido la ley. Ahora tengo que vivir una vida. Nadie dijo, hermano, que iba a ser fácil. Ese es el gran problema de este mundo. El mundo quiere justificarse, pero solamente la justificación viene por Cristo. Para que una persona pueda tener vida eterna y no ser reclamado por la ley de la muerte. Toda persona es pecadora. Anótelo ahí en sus libros. Toda persona es pecadora en esta tierra hasta que recibe a Jesús y es justificado solo por Jesús. Más nada. Inmediatamente al ser justificado por Jesús, ya empiezas a vivir no conforme a la ley que dice que tienes que morir porque pecaste, sino ahora vivir por la ley del Espíritu de vida que dice que has sido justificado de la muerte y que si pecaste te levantas y sigues luchando. Por eso Pablo finaliza en Romanos 8 diciendo: porque los que son de la carne, atención acá, piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Entonces me habla acá que lo primero que me identifica a mí como una persona espiritual es en lo que yo pienso. ¿Cómo quieres saber tú? ¿Usted quiere saber si usted anda en la ley del Espíritu de vida? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué te la pasas pensando? ¿En odio? ¿En resentimiento porque alguien te hizo algo? ¿En perdón? ¿En murmuración? Lo que usted piensa, usted hace. Usted no hace nada si primero no lo piensa. Entonces, Pablo dice, los que son de la carne, los identificamos. O sea, los que son de la carne quiere decir los que están fuera del pacto del Espíritu de vida. Los que están fuera de esa salvación, los que siguen en pecado de muerte, es los que andan en la carne. Ellos piensan según las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo me ocupo del Espíritu yo? La oración es muy importante, una vida de oración. Por eso le digo, si usted no tiene vida de oración, hermano, usted se va a llenar de la carne, no va a poder. El Espíritu Santo que mora en usted es fortalecido cuando usted ora. El Espíritu Santo que está dentro de usted es fortalecido cuando usted ayuna. Si usted no tiene vida de ayuno, usted no puede hablar de fortaleza. Si usted no tiene vida de estudio, si usted no le sirve, si usted no sirve en el reino, usted no puede hablar de fortaleza, porque el Espíritu que está en nosotros se fortalece cada día cuando nosotros menguamos. Por eso Pablo decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
cada día dejemos de vivir conforme a la carne. Hay personas que ya no tienes que frecuentar, hay amistades que ya no tienes que frecuentar, hay cosas que ya no tienes que oír, hay cosas que ya no tienes que ver por las redes sociales. Mire, si usted no empieza, ¿cómo empezaría usted a vivir conforme al Espíritu? Usted tiene que empezar a hacer una limpieza de todo lo que hace. ¿Qué estoy viendo yo en las redes sociales? ¿Qué estoy viendo yo en el internet? ¿Qué estoy oyendo yo cuando alguien se me para al lado? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué habla mi boca? Porque esos son los miembros. Y recuerde usted que la ley del pecado se va a revelar en contra de tus miembros. Guarda tu corazón, guarda tus ojos. Empiece usted una vida de apartarse, de vivir conforme a los rudimentos de este mundo. Mire, este mundo está diseñado para hacer que el ser humano viva en la carne, viva en la preocupación, viva en el miedo. Una persona que es reinada de la emoción, del miedo, del terror, tantas cosas, ahorita con el coronavirus y todo este tipo de cosas, es una persona que no está en el Espíritu. Estar en el Espíritu es procurar todo lo que el Espíritu demanda. Y Jesús nos enseñó la oración, como le dije, el ayuno, la lectura de la palabra, el servir, el perdonar. Porque a veces nada más que agarramos Biblia, agarramos ayuno y agarramos esto, pero no perdonamos. Limpiar el corazón, practicar el amor. Cuando usted practica el amor, usted está en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu está en usted, usted recibe a Jesús, atienda esto, usted recibe el fruto del Espíritu. Y la palabra habla que el fruto del Espíritu está compuesto por amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Pero eso no es, cada uno de esos no es un fruto. Todo ello conforma un fruto. Imagínese una mandarina. La mandarina tiene varios gajos. Un gajo no puede estar aparte, ella pertenece a la mandarina completa. Por eso cuando Pablo dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto. O sea, el fruto de que usted está en el Espíritu es que usted desarrolla la paz, desarrolla el amor, desarrolla la paciencia. Eso no es algo que ya usted de por sí usted lo va a cumplir. Por eso a usted se le hace difícil amar a los que le han dañado, porque la ley del pecado te dice, si te dañaron, ódialo. Entonces cuando usted le da rienda suelta, lo odio, usted vive conforme a la carne. Y a usted pisoteó la ley del Espíritu de vida y pasó a ser parte de la ley del pecado y de la muerte. Aunque venga a la iglesia. Por eso es que muchos cristianos tienen que saber esto, porque Cristo viene pronto. Y si usted está en la ley del pecado y de la muerte, quiere decir porque anda en la carne, quiere decir que usted no practica el amor, que usted no practica la paz, que usted no practica la bondad, la templanza, sino que usted se suelta por el tobogán. Si me miraron mal, lo miro mal, no lo perdono. Y usted no trabaja esto, usted vive conforme a la carne. Piensa conforme a la carne, quiere decir que ha pisoteado la ley del Espíritu de vida. Quiere decir que es muy probable que cuando usted parta de esta tierra no haya justificación para usted. Por eso esta palabra nos exhorta. Ya Jesús nos justificó, pero el pecado quiere. La ley del pecado nos va a llevar a odiar, nos va a llevar a mentir, nos va a llevar a hacer lo que Él quiere para que nosotros perdamos, porque ya Adán perdió su naturaleza. Para eso está la ley del Espíritu. ¿Me reconoces a mí? Eres justificado. Te doy mi Espíritu que te va a ayudar. Escuche esto. La Biblia dice que Jesús vino a esta tierra en Mateo 17 y Él dijo estas palabras. No penséis, Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y esta palabra es tremenda. Mírenme para acá. Atención a esto. Esto es vital lo que le voy a enseñar. Hasta antes que Cristo viniera a la tierra, nadie
podía ser justificado hasta antes que Cristo resucitara, o sea, llegara acá a la tierra. Ningún hombre, no resucitara, sino llegara acá a la tierra, ningún hombre podía ser librado de la ley de la muerte y del pecado. Cuando Jesucristo llega, Él es lleno del Espíritu Santo y Él camina en esta tierra con el Espíritu Santo. Y Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Porque los fariseos predicaban la ley, pero ninguno la cumplía, porque la naturaleza humana no puede cumplir la ley. La ley es cumplida cuando ya usted se mueve en la ley del Espíritu. El Espíritu Santo era el que hacía que una persona pudiera estar acá en la tierra y no pecar. Lo que hizo que Jesucristo soportara cada tentación y no pecara, fuera sin pecado y fuese un cordero sin mancha para ese sacrificio, fue el Espíritu Santo. Por eso es que Él termina diciendo aquí esta palabra: porque os digo que si vuestra justicia, escuche esto, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jesús les dijo: si ustedes que están acá, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, ¿por qué? Porque ellos la enseñaban, pero no la podían cumplir, porque eran hombres. Y ningún hombre puede cumplir la ley. La ley te dice no lo hagas, pero tú tienes un cuerpo de muerte que quiere que tú violes la ley. Y te ponen la ley y lo primero que haces es violar la ley. Porque hay una naturaleza de pecado que te lleva a eso. Por eso Jesús dijo: si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrará en el reino del cielo. ¿Cómo puede ser mi justicia? Hablando de la justificación, quiere decir, si ustedes no son justificados por mí, porque para que sea mayor la justicia mía que la de los fariseos, es a través de Jesús. ¿Cuántos me entienden esa palabra? Él estaba diciendo en pocas palabras: si ustedes no son justificados por mí y entran en la ley de vida, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Sí lo entienden? Por eso vemos ahorita, hoy en día, mucha gente e iglesias que celebran el Shabbat, que celebran el sábado, que celebran las Pascuas, que celebran tantas fiestas que son de la ley. Y nadie, yo no puedo de la ley cumplir algunas cosas y dejar de cumplir otras. Porque si yo celebro las fiestas judías, tengo que cumplir toda la ley. Y ningún hombre puede cumplir toda la ley. Ahora, Jesucristo vino a esta tierra. ¿Y sabe qué? Mírenme para acá. Cumplió toda la ley. ¿Por qué la cumplió? Porque Él tenía el Espíritu Santo de Dios. Y Él caminó en esta tierra con una fortaleza en el Espíritu que le dio a Él la habilidad para poder vencer la ley. Por eso Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Por eso que Jesucristo era el cumplimiento de la ley. Y Él cumplió cada versículo, cada mandamiento judío, lo cumplió Él a la perfección, para dar testimonio al mundo que Él fue el único que cumplió la ley. Y si Él fue el único que cumplió la ley, venció la ley de la muerte, es entonces el único a través por el cual yo puedo ser justificado de la ley, del pecado y de la muerte, y entrar en la ley de vida del Espíritu para recibir vida eterna solamente a través de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué hermoso saber que si nos caemos y no nos lanzamos por el tobogán y nos dejamos llorar y nos apartamos, si caemos y nos paramos, Él nos vuelve a restaurar. Y así va a ser. Él conoce el corazón. Esto no es para sinvergüenza. Estos son corazones humillados, que digan que les duela el pecado, que digan: Dios mío, perdóname. Perdona mi orgullo, perdona mi altivez, perdona mi pecado, perdona mi mentira. Aquí estoy, Señor, estoy luchando. Él ve quién está luchando. Y toda aquella persona que esté luchando está tratando de vivir todos los días conforme al Espíritu. Y si tú estás trabajando todos los días para vivir conforme al Espíritu, dice la palabra que no hay condenación para ti. Amén. Porque estás en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Damos gracias a todos. Si esta palabra te ha bendecido, yo te pido que la compartas con todas las personas y con la iglesia. La iglesia tiene que saber este mensaje.
para hablarle al mundo y enseñar al mundo que hay una oportunidad en la ley del Espíritu de la vida a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él tenemos perdón de pecado y podemos ser librados de la condenación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Bendiciones.